El sonido del tren Cada mañana a las 6 en punto, el viejo tren pasaba frente a una pequeña estación olvidada. Ya nadie esperaba allí, excepto don Ernesto, un hombre de cabello blanco y mirada serena que, con un termo de café en la mano, saludaba al tren todos los días sin falta. Los vecinos del pueblo lo conocían bien. Decían que estaba un poco loco, que llevaba más de 20 años haciendo lo mismo. Levantarse al amanecer, ponerse su saco gris y caminar hasta el andén vacío. Allí se sentaba a esperar el silbido del tren, como quien espera una promesa que nunca llega, pero detrás de ese hábito había una historia que pocos conocían. Años atrás, don Ernesto fue maquinista. Había recorrido todo el país, de norte a sur, transportando sueños, cartas y personas. Decía que su vida estaba hecha de rieles y amaneceres y que el tren era su casa, hasta que un accidente cambió todo. Una noche de lluvia su tren descarriló. No hubo víctimas graves, pero el impacto emocional fue devastador. Ernesto renunció poco después, incapaz de volver a escuchar el silbido sin que su corazón se estremeciera. Pasaron los años, su esposa falleció y sus hijos se fueron lejos. Entonces volvió a ese pequeño pueblo donde había nacido y donde aún pasaba la misma línea del tren que lo acompañó toda la vida. Desde entonces, cada mañana regresó al andén, no para viajar, sino para recordar. Un día, un joven periodista llegó al pueblo buscando historias humanas. Le hablaron del viejo del tren y fue a conocerlo. Lo encontró sentado en el banco, mirando el horizonte. ¿Por qué viene todos los días, don Ernesto?, preguntó el joven. El anciano sonrió, tomó un sorbo de café y respondió: porque cuando el tren pasa me acuerdo de quién fui y me siento vivo otra vez. El periodista quedó conmovido. Publicó un reportaje titulado El hombre que saluda a los trenes, y la historia se volvió viral. Gente de todo el país comenzó a enviarle cartas, fotos y recuerdos de viejos viajes. Incluso una compañía ferroviaria le ofreció algo inesperado: volver a conducir un tren solo por un día. Aquel amanecer fue distinto. Don Ernesto se vistió con su antiguo uniforme, el mismo que había guardado por décadas. Cuando subió a la cabina y escuchó el silbido del tren, sus ojos se llenaron de lágrimas. El rugido del motor era como el latido de su propia alma. Durante ese viaje corto, saludó a los pueblos, a los niños, a los pasajeros curiosos. Y cuando regresó a la estación, bajó en silencio, con una sonrisa que decía más que 1000 palabras. Semanas después, don Ernesto falleció mientras dormía, tranquilo. Pero el día de su funeral, al amanecer, el tren volvió a pasar frente a la estación, y el maquinista hizo sonar el silbato 3 veces, en homenaje al hombre que nunca dejó de amar los rieles. Desde entonces, los viajeros dicen que, en ciertos amaneceres, aún puede verse una figura de saco gris en el andén, levantando la mano con serenidad, saludando al tren que pasa. A veces no se trata de llegar lejos, sino de recordar quiénes fuimos en el camino. Suscríbete a Historias que Inspiran para seguir viajando con el alma.